La línea de gestión y aplicación del conocimiento, cuidado a la vida y salud de las personas, tiene el honor de dar la bienvenida a la doctora Raquel Aurora Benavides Torres. Ella es profesor titular y secretaria del programa de doctorado de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctora Benavides, un placer que haya aceptado nuestra invitación. Gracias por haber aceptado. Iniciaré dando una breve, pero muy breve semblanza del resumen curricular de la doctora Benavides. En cuanto a su formación académica, es licenciada en enfermería por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestra en ciencias de la enfermería por esta misma universidad y tiene un doctorado en la Universidad de Texas en enfermería. En cuanto a su ámbito laboral actual, ella es profesor de tiempo completo titular A y secretario del programa de doctorado de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es líder de una línea de trabajo sobre sexualidad responsable y prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida. Es también responsable de una red de investigación sobre sexualidad responsable que integra a 11 instituciones del país. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde hace 12 años y tiene nivel 1. Ha dirigido más de 20 tesis de maestría y doctorado y en su productividad académica ha participado como investigadora principal en 9 proyectos, cuenta con 7 libros, 35 capítulos de libro y más de 50 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. Doctora Benavides, un placer tenerla aquí. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Excelente, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es para mí un honor estar en este evento que he venido siguiendo desde el día de ayer con ponencias tan importantes. Los felicito a la ENEO y a la directora, la maestra Zárate, y a todo su equipo de trabajo por excelente evento que han desarrollado. El día de hoy me pidieron participar con el siguiente tema. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Un tema que me apasiona y que desde los inicios en mi carrera como enfermería he estado trabajando, que son las intervenciones de enfermería para la mejora del cuidado. Como agenda de lo que vamos a platicar el día de hoy, la he acomodado esta presentación en estas partes. Primero que nada, ponernos en contexto sobre qué son intervenciones de enfermería, los tipos de intervenciones que hay y cómo esta está ampliamente ligada con la investigación, con la práctica y con la teoría. También compartiré algunos modelos que nos pueden ayudar a implementar estas intervenciones y el papel que juega la práctica basada en evidencia y la transferencia del conocimiento en su implementación. También platicaremos de algunos retos a los que nos hemos enfrentado en este trabajo, herramientas y reflexiones sobre las intervenciones. Si bien las intervenciones de enfermería a nivel global, incluso a nivel nacional, podríamos categorizarlas pues de manera muy simple y ligado a lo que nosotros conocemos el trabajo con otros profesionales, especialmente los médicos con quienes son con los que más trabajamos en los servicios. Entonces, si tomamos esta categorización internacional, podríamos hablar que existen intervenciones de enfermería independientes, que quiere decir
que no hay aportación de ninguna otra disciplina. Actualmente es muy difícil realizar intervenciones de manera totalmente independiente por la complejidad de los fenómenos que trabajamos, pero todavía tenemos algunas de estas, como son educar al paciente, es una intervención independiente que no ocupamos de ningún otro profesional para hacer. Tenemos por otro lado las dependientes que requieren de una orden, por ejemplo, médica, ejemplo, administrar un medicamento, y vamos a tener las intervenciones interdependientes que se realizan junto a varios miembros del equipo. Si ponemos el ejemplo de un paciente que se recupera de una operación de rodilla, estaremos interactuando con el médico, con el fisioterapeuta y pues con otras enfermeras. Ahora, otra categorización que me es más útil a mí porque incluso nos pone dentro de estas mismas intervenciones, pero deja de ver más el trabajo que hacen realmente las enfermeras. Es esta. Entonces tenemos diferentes tipos de intervenciones que realizamos de acuerdo al contexto en el que trabajamos. Entre ellas están las intervenciones de tipo conductual, que son las que yo encuentro como más valiosas para cambiar la conducta y extender el beneficio a la población, o sea, ayudar realmente a la población. Y tenemos estas intervenciones que se enfocan en el comportamiento, como por ejemplo ofrecer apoyo para dejar de fumar o cualquier otra conducta que afecte el estilo de vida de las personas. Enfermería trabaja mucho con intervenciones conductuales. Tenemos también las intervenciones que conocemos como comunitarias, que son más que nada, podríamos traducirlas en iniciativas de salud pública, ejemplos, programas de educación sobre la diabetes. También conocemos las intervenciones de enfermería familiar, que abarcan cuando una situación se presenta, todo lo que, todos los familiares del paciente, todo su alrededor. Por ejemplo, reducir la propagación de la enfermedad. Ahora que estuvimos viviendo lo del COVID, la intervención de enfermería es muy importante para evitar esta propagación dentro del hogar, por ejemplo. En el sistema de salud, como parte del equipo sanitario, por ejemplo, procedimientos para reducir el riesgo de infección de pacientes durante estancias en el hospital. También vamos a tener muy comunes y más limitadas a procedimientos, las conocemos como intervenciones fisiológicas, tenemos las básicas y las complejas, están relacionadas con la salud física del paciente, ejemplo, proporcionar líquidos intravenosos a un paciente que está deshidratado, y las de seguridad que están ampliamente ligadas, como el nombre lo dice, a acciones que mantienen la seguridad de un paciente y previenen sus lesiones. Ahora bien, todas estas intervenciones que acabamos de mencionar están íntimamente ligadas con lo que conocemos como evidencia o lo que también conocemos como el proceso de investigación. Entonces, tenemos que la evidencia se usa en las intervenciones viene de este proceso de investigación y la utilización de los resultados de la investigación se tiene o se da de manera natural en estas intervenciones. Sin embargo, cuando hablamos de intervenciones no nos podemos limitar a las investigaciones. Sabemos que hay mucho más allá que la evidencia científica de tipo cualitativo o cuantitativo, sino que también va a haber algo muy importante que se llama opinión de expertos o el consenso, los expertos de la clínica, que no solamente estamos hablando de la evidencia que hay a nivel de enfermería, sino de todos los que podrían trabajar con un problema, y lo más importante que son las preferencias del paciente, los valores, la ética y la cultura. Ahora bien, ¿por qué es importante y por qué platicamos primero de vamos a decir, de la conexión que hay con la investigación? Porque es algo que ahorita es muy importante para poder que nosotros tengamos mejores intervenciones en enfermería. La generación de investigación o de evidencia a nivel clínico de servicios de salud es imprescindible para que nosotros podamos brindar cuidado efectivo y eficiente a nuestros pacientes. Entonces, así, con esto, los sistemas de salud podrían brindar calidad en el cuidado y reducción de riesgos de eventos adversos. Sin embargo, conocemos que la mayoría de los sistemas de salud han estado fallando al utilizar la mejor evidencia y en ocasiones
producto de que no se utilice la intervención ligada de la investigación, ha producido resultados ineficientes y reducción en la calidad y años de vida. ¿Por qué pasa eso? Porque como profesionales de la salud, como enfermeros, utilizamos intervenciones que tal vez no son las más efectivas o las más eficientes para poder brindar el cuidado de una mejor manera a nuestros pacientes. Por otro lado, tenemos el contexto de la práctica. Hablamos de la importancia de la investigación y tenemos también el contexto de la práctica, que vemos que también va ligado, por ejemplo, hablemos de las acreditaciones que se dan mucho en la práctica. En los hospitales, todas las acreditaciones y las certificaciones de alguna manera se enfocan al cuidado de alta calidad en enfermería. Ejemplo de ello, si hablamos de una certificación o un estatus, podría ser el estatus Magnet, que dice que la enfermera a cargo requiere crear y fomentar un ambiente de práctica donde la investigación y la práctica estén integradas. Lo que nos lleva a que necesitamos tener nuevo conocimiento, otra vez la conexión de la investigación, realizar mejoras, o sea, no solamente tener y generar el conocimiento, sino también ponerlo en práctica y que esto que nosotros tengamos se traduzca en una innovación. Cuando hablamos de innovación, estamos hablando de productos, herramientas, intervenciones, procesos que sean utilizables, aplicables, relevantes para brindar calidad en el cuidado, que está ampliamente ligada del resultado de estas innovaciones. Ahora bien, pues todo esto, ¿cómo le hacemos? Que yo creo que esa es la pregunta, es lo más difícil, es lo que hemos aprendido en estos años. Pues lo más fácil para poder hacer esto, que es tan difícil, es utilizar marcos de referencia. Los marcos de referencia a los que me refiero son marcos que nos ayudan en el proceso o nos ayudan a pensar cómo es que nosotros podemos implementar estas intervenciones. Hay evidencia de que menos del 10% de la implementación de intervenciones que hacemos en enfermería ocurre sin el uso de una teoría durante el proceso. Y no estamos hablando de teorías que nos expliquen el problema. Por ejemplo, tenemos las teorías de enfermería, por ejemplo, Oren, Pender, que son teorías que nos ayudan a explicar fenómenos. Aquí estamos hablando no solo de estas teorías, sino que más allá de teorías que nos ayuden a avanzar en el proceso de intervención. Por ejemplo, tenemos la teoría de diseminación de Rogers, que nos da estas 5, vamos a decir, partes o fases que dice que se pueden regresar unas a otras, donde dice, para que una persona pueda llegar a tener un cambio de la práctica, producto de una intervención, tiene que asimilar, aceptar, utilizar, ver si funciona y después la pone en práctica, que esto ya sería la intervención. Ahora bien, existen otros marcos. Este no es el único, sino que hay otros marcos que nos ayudan a pensar más global o en el contexto. Tenemos marcos que nos ayudan en el proceso. Vamos a tener marcos de los determinantes que están involucrados en el producto, en el resultado de estas intervenciones, las teorías clásicas, teorías de implementación y teorías de evaluación, todas ellas involucradas en el proceso de intervención de enfermería. Este es un modelo que ha sido muy utilizado para las intervenciones y hablamos en términos de estrategias de intervención donde nos dice, cuando tú vayas a intervenir a tus pacientes y quieras tener éxito, ocupas hacer una evaluación de las barreras y los facilitadores, de acuerdo al modelo de Ottawa, de la propia intervención. ¿Qué hay en el proceso de desarrollo y cuáles son los atributos relacionados con su uso? Tienes también que considerar los adoptantes potenciales. ¿Quiénes van a ser los que van a implementar esta práctica? Entonces tienes la intervención, tienes a los enfermeros, o pueden ser las jefas de enfermería, pueden ser las enfermeras de los servicios, pueden ser las enfermeras de la comunidad, los responsables de los programas, que van a tener diferentes conciencias o van a estar conscientes de su papel, actitudes, conocimientos, habilidades, preocupaciones y van a tener una práctica actual o una intervención actual que ellos están desarrollando
que de alguna manera se tiene que ellos estar convencidos que la intervención que vamos a hacer va a proporcionar un beneficio. También vamos a tener el ambiente de la práctica, que incluye a los pacientes, a la cultura, la parte sociocultural, económica y cualquier evento que no podamos controlar. Entonces, al evaluar todo eso, nosotros ahora sí podemos generar estrategias de intervención adecuadas o implementar estrategias de intervención adecuadas que nos lleven al manejo de barreras, transferencia y seguimiento de nuestras intervenciones para que posteriormente haya una adopción y que se mejore tanto el paciente, la práctica de enfermería y el sistema en general. Entonces, este es un ejemplo. ¿Qué nos dicen otros modelos? Y todos son muy similares. Nos hablan otra vez de la parte contextual. Y a otra vez nos dicen, ¿no?, que la intervención o la enfermera no es algo aislado. La intervención, la enfermera, el modo de entrega y todos los involucrados están en un contexto que requiere demandas y capacidades de todos los involucrados para poder funcionar, primero si hablamos a nivel físico, social, comunitario y de nivel organizacional y de política. Entonces vemos que cuando las enfermeras hacemos intervenciones para la mejora del cuidado, no lo podemos hacer de manera aislada. La mayoría de los marcos nos dicen que estos referentes nos van a ayudar a comprender mejor el contexto en el que se dan estas intervenciones. Por eso es que estos modelos y los procesos que conocemos como práctica basada en evidencia y ahora pues más en tendencia podríamos hablar de la transferencia del conocimiento, han sido dos estrategias que hemos utilizado en enfermería para poder llevar a la práctica o para poder implementar estas intervenciones. Si habláramos del enfoque de práctica basada en evidencia, habláramos de ver pues qué de la literatura tiene mejor calidad, se hace una crítica y esto requiere obviamente habilidades de localizar, entender y criticar y utilizar esta literatura. Si nos vamos más hacia la transferencia, pues todas las herramientas que se generan o las intervenciones que se generan, pues tienen que llevar a un proceso que ahorita les voy a mostrar. Entonces vamos a hablar de estos dos que se han hecho actualmente de manera general y finalmente una reflexión sobre las tendencias actuales que hay para las intervenciones. Entonces tenemos que el proceso de enfermería basada en evidencia, si hablamos en términos generales, ocurre en 5 pasos, que es la definición del problema o formulación de la pregunta clínica, y ahí empieza el proceso de acuerdo a los diferentes tipos de problemas que se nos puede presentar. Tomaríamos el problema relacionado con la parte de la intervención, ¿sí? Si sabemos en la práctica basada en evidencia, tenemos intervención, diagnóstico, pronóstico, etiología. Entonces, hablaríamos solamente del componente de intervención. Entonces, tendríamos una pregunta clínica encaminada a ver cuál es la mejor intervención para solucionar X o tal problema. ¿Cuál es el mejor procedimiento? ¿Cuál es la mejor guía de práctica clínica para el problema en cuestión? Entonces, con esta pregunta inicia este proceso para pasar a una fase 2. Ahora bien, este proceso de práctica basada en evidencia y la búsqueda de la evidencia ha tenido diferentes, vamos a decir, dimensiones o diferentes avances. Antes se nos decía que los ensayos aleatorizados y controlados eran la única evidencia que deberíamos de buscar en la literatura. Sin embargo, por la gran cantidad de ensayos clínicos que hay, hemos pasado o se pasó a decir que las revisiones sistemáticas de estos ensayos clínicos eran como el estándar de oro que nos ayudaba a decir cuál era la mejor intervención. Ahora bien, con el paso de los años y todo el peso que se les ha dado a las revisiones sistemáticas, resulta que ahora tenemos revisiones de revisiones sistemáticas que nos ayudan incluso a tener un consenso de qué es lo que tenemos que intervenir y cómo intervenir.
Posterior a esto, actualmente tenemos todos los sistemas, que ya no hablaríamos solamente de las revisiones sistemáticas, sino que hablaríamos de todos los sistemas que están encargados de proporcionarnos esta información de manera rápida para que podamos intervenir. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Posterior a ello, viene la fase 3, que es de la crítica de la literatura. Si ya tenemos todos estos metabuscadores y lugares que se han encargado de poner lo mejor de la evidencia, la parte de la crítica se hace muy fácil e incluso no la hacen muy disponible o muy accesible para poderlo utilizar. En la fase 4 tendríamos lo que es la aplicación de la evidencia. Aquí, en esta fase, es donde nosotros hemos perdido un poquito esa conexión entre lo que hay en la literatura o la evidencia y cómo le hacemos para realmente aplicarlo. Entonces, aquí es donde tenemos que echar mano de todos estos marcos que hemos estado mencionando para poder implementar adecuadamente las intervenciones. Y en la fase 5 tenemos a la evaluación. Muy importante, toda intervención que se implemente tenga una evaluación. ¿Para qué? Para pasar al movimiento que actualmente conocemos, que es la evidencia basada en la práctica. ¿Sí? Entonces ya no es la práctica basada en evidencias, sino ya tenemos un movimiento nuevo, que es la evidencia basada en la práctica, donde producto de todas estas evaluaciones solamente utilizamos aquello que realmente nos funciona en un contexto real, en un contexto de práctica. Entonces, la práctica basada en evidencia nos ha ayudado a tomar las mejores decisiones para resolver problemas y ha sido un enfoque adecuado para implementar intervenciones de enfermería para el cuidado. Conectado con esto que acabamos de mencionar, tenemos a las guías de práctica clínica, que las guías de práctica clínica, como bien lo sabemos, son directrices elaboradas o otro nombre serían herramientas que son producto de una revisión sistemática de literatura que está organizada por niveles de recomendación, o sea que realmente podemos hacer y estamos seguros que nos va a funcionar y que puede ser que nos funcione en nuestro contexto. Estas guías nos han servido mucho para acercarnos a la parte de la práctica como clínicos y tomar las mejores decisiones sobre la atención adecuada a problemas clínicos específicos. Si hablábamos también de una categorización y nos acercan mucho a la práctica, son las basadas en opinión de expertos, las basadas en el consenso y las basadas en evidencia. Ahora bien, ¿qué beneficios tiene cuando hablamos de intervenciones utilizar guías de práctica clínica? Son intervenciones de enfermería. Pues que estas ya han sido evaluadas y ya nos dicen que se mejoran los resultados de salud. Promueven actuaciones adecuadas y disminuyen la variabilidad no justificada en la selección de tratamientos. Entonces, como quien dice, nos da toda esta información ya digerida, ya evaluada, ya criticada, y esto nos ayuda a tener una mejor atención con nuestros pacientes. Ofrecen directrices basadas en los mejores resultados de investigación y nos ayudan a mejorar la eficiencia de los recursos, controlar los costes y el mantenimiento de la calidad asistencial. También nos sirven para planificar y especialmente a los gestores sanitarios a mejorar la eficiencia de los recursos, controlar los costos, manteniendo la calidad asistencial. Ahora bien, hablamos de que las guías de práctica clínica superan a lo que habíamos platicado en la práctica basada en evidencia, como revisiones sistemáticas que eran el estándar más elevado de oro, y ahora vienen las guías de práctica clínica que utilizan estas mismas revisiones sistemáticas y nos dan esta información un poquito más digerida sobre qué funciona y qué no. Sin embargo, ¿dónde están o dónde se encuentran? Y ese es un problema al que nos enfrentamos actualmente, pero cada vez hay más información al respecto. Tenemos que la mayoría de estas guías tienen una difusión restringida o no están publicadas, por lo que hay que ir a los organismos que por lo regular las realizan en un consenso
para que nos las puedan proporcionar. También su publicación por lo regular está en formato resumido y esta es producto de lo que las asociaciones trabajan. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Aquí en México estamos trabajando los últimos años bastante en lo que es la elaboración de guías de práctica clínica, pero todavía nos encontramos que hay otros países que están más avanzados en esta área. Muchas de esas, obviamente, no las vamos a encontrar en revistas o indexadas en unas bases de datos. Entonces, se buscan de manera diferente. ¿Dónde las podemos hablar si vemos a nivel internacional? Pues hay un lugar que se llama el Clearing House, que es el nacional de guías. Estamos hablando de otros países y esto es un poco para que sepamos dónde podemos encontrar. ¿Qué pasa con estas guías que tenemos en otros países? Si bien es necesaria que cuando se consideren estas intervenciones sean adaptadas al contexto en función de los marcos que acabamos de ver. Por ejemplo, el modelo de Ottawa o el marco que ahorita vimos ecológico que nos mencionaba que todas las intervenciones se daban en cierto contexto. Entonces, hay que estar conscientes que donde están estas guías, las guías no las vamos a poder utilizar tal cual están. Van a tener que pasar por un proceso de adaptación en el que nosotros podamos participar con otro equipo, incluso de trabajo, un equipo multidisciplinario, para que podamos contextualizarla y las podamos utilizar. Entonces, si no están en nuestro contexto, si no están en nuestro país o simplemente en nuestro contexto, podemos utilizar estas guías internacionales para la intervención de enfermería y adaptarlas a nuestro contexto. Este es un sistema, por ejemplo, el Dynamed, el Clinical Key, UpToDate, EGRI, son sistemas que nos llevan al acceso rápido para la solución de problemas y nos dan la intervención para cada problema en particular. Entonces, cada vez, les digo, hemos estado avanzando en esto y cada vez tenemos más recursos en donde nosotros podemos accesar sin necesidad de saber investigación, sin necesidad de conocer todo lo que hay que criticar en un artículo, porque los sistemas ya nos ofrecen todo esto de manera fácil. En México, ¿dónde podemos encontrar las guías de práctica clínica? Pues el CENETEC es el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud y nos los dan por enfermedades, procedimientos, procesos de atención y hay un apartado exclusivo para enfermería. Entonces ahí podemos encontrar todas las intervenciones de enfermería que ya están a este nivel de guía de práctica. Otros sitios a nivel internacional, pues sería el portal de guías de salud, que es en España, este que tenemos por aquí. También tenemos en el IMSS un apartado de guías de práctica clínica, guía salud, que es el catálogo de guías de la práctica clínica del Sistema Nacional de Salud, Fisterra, y hay un directorio de una persona que se llama Rafael Bravo Toledo, que también tiene un directorio bastante amplio de guías de práctica clínica. Entonces, hay intervenciones que ya vimos, que ya han sido evaluadas, que ya tienen cierto nivel de eficacia, que ya nos dicen que si nosotros las utilizamos o las llevamos a la práctica, nos van a funcionar. Entonces, estas las conocemos como guías de práctica clínica. La otra forma que incluso podría ser el uso de estas guías, el otro movimiento grande es el movimiento de transferencia de conocimiento que nos dice, ok, ¿cómo es que tú le vas a hacer para aquello que empiezas desde una práctica muy básica, llevarlo a un beneficio de una población general? Algo que has visto que te funciona, ¿cómo le haces para extender ese beneficio? Y entonces, pues otra vez volvemos a la misma conexión que hay de las intervenciones con la investigación, que hay que evaluarlas, ver qué funciona, y lo que nos funcione lo generamos en un producto o una herramienta. En este proceso de transferencia que se llevan las intervenciones, pues tenemos aquí donde tenemos la creación del conocimiento como principal componente y empezamos en un proceso de implementación de conocimiento o de intervenciones que de alguna manera nos dice el paso a paso que debemos de seguir antes de que una intervención se mantenga
y que pueda producir los resultados esperados. Entonces, primero, obviamente, tenemos que tener este problema, bien, implementar la intervención que vamos a implementar, adaptarla al conocimiento local, ver si las personas en donde se va a adaptar eso, sean pacientes, sean enfermeros, están listos para la intervención. Ahora sí, implementarlas, monitorear qué pasa con esas intervenciones mientras se están implementando, ver resultados a nivel de paciente, a nivel de proveedores o de enfermeros y a nivel de institución, que nos digan que realmente esas intervenciones están funcionando para posteriormente se sostenga ese uso del conocimiento, esas intervenciones y pues bueno, puedan tener el beneficio esperado en un sistema de salud. Esto estamos hablando de transferencia ya sistema de política al sistema de salud. Ahora bien, entonces, reconociendo todo esto y vemos que es algo complejo, que las intervenciones de enfermería no se pueden llevar a cabo de manera aislada, sino que hay que considerar diferentes áreas, sectores y niveles, pues tal vez antes de implementar necesitamos hacer cambios discretos o hacer una reestructuración para que realmente puedan surtir el efecto que nosotros esperamos en la salud de las personas. Para esto nos enfrentamos a múltiples desafíos y retos. Entre ellos, la primera y de la que yo creo que nos hace hacer mucho más trabajo, y aquí tenemos un trabajo muy importante, todos los que estamos en la parte de la academia, hacer una conexión muy, muy fuerte con la parte de la clínica para poder desarrollar evidencia rigurosa en investigaciones bien diseñadas que confirmen intervenciones o que nos ayuden a hacer réplica de las mismas en pacientes, diferentes tiempos y diferentes lugares. Expandir nuestra práctica, tratando de alguna manera, obviamente, de resolver los problemas inmediatos, pero haciendo alianzas y vínculos con las instituciones educativas, obviamente las instituciones de salud, a lo mejor las asociaciones y todos los que pudieran estar involucrados para que estas alianzas nos ayuden a tener una mejora en la implementación de las intervenciones. Otra parte muy importante es la colaboración interdisciplinaria. Y en esta parte debemos de tener mucho, mucho cuidado, especialmente porque no solamente debemos de estar cuidando, y muchas veces tratamos de defender mucho el decir, ok, las intervenciones de enfermería. Y muchas veces lo que nos encontramos es que no es que estemos tratando de contribuir solamente a la población con nuestras intervenciones, sino que debemos de fijar nuestros ojos a mejorar la salud del paciente. Entonces, lejos de pensar solamente en la intervención de enfermería, porque tiene que ser de enfermería, debemos de ver esto más como una intervención interdisciplinaria que nos ayude a mejorar la salud del paciente. Obviamente, en quien enfermería o donde enfermería tenga un papel importante o liderando estas intervenciones, se va a requerir, obviamente, hacer toda la colaboración con las demás profesiones que nos van a apoyar para que esto sea de manera integral, pero va a haber ocasiones en que enfermería tiene que colaborar. Entonces hablamos de esto como un proceso bioconductual, psicobiológico, donde las enfermeras sí pueden buscar ser las investigadores principales o quienes están implementando intervenciones de manera principal y obviamente que esto nos pueda llevar en un futuro a las políticas de salud. Otra parte muy importante y que se ha dado en los últimos años es la parte de la diseminación. Hay intervenciones que hemos estado haciendo en la práctica y que no las documentamos o no las compartimos. Entonces, se nos habla que para que podamos tener mejores intervenciones en enfermería, obviamente que tenemos que dar como diseminación de qué funciona y qué no funciona. A nivel de los servicios, podemos hacer pláticas o
platicar con las personas que están a cargo de los servicios, conferencias, eventos, reportes en el internet, en publicaciones en línea, en documentos de acceso abierto, o incluso pueden hacer listas de correo electrónico que tienen las diferentes organizaciones para que podamos dar cuenta de qué intervenciones nos han funcionado. Otro apartado importante es reconocer la cultura y la vulnerabilidad que debemos de considerar cuando implementamos las intervenciones. Que los contextos en donde se realicen sean los contextos reales y que en estas consideramos todos los valores, entre ellas las creencias de salud, las propias conductas de las personas, los valores culturales y la diversidad. También reconocer que en este proceso la toma de decisiones es compartida, donde el paciente adquiere el rol central y que estas evidencias e intervenciones sean considerando el proceso, los resultados y la preferencia de los pacientes. Entonces, tenemos varios roles en los que tenemos que de alguna manera desempeñarnos y estoy seguros que nosotros jugamos parte importante en estos roles. El primero de ellos es el rol que tenemos como educadores, donde debemos de centrar nuestra educación basada en la práctica para que estas intervenciones puedan darse de manera adecuada en nuestros pacientes a través, obviamente, de lo que es la enseñanza que tenemos de la clínica, la enseñanza en los servicios, donde también nuestros estudiantes de enfermería deben involucrarse y deben especializarse en el trabajo con intervenciones. Basar el contenido educativo en las intervenciones actuales y las tendencias que hay por área. Por lo regular, las intervenciones actuales y tendencias las dan los organismos a nivel internacional. Por ejemplo, en pediatría, la Asociación de Pediatría es quien da estas tendencias e intervenciones actuales. Entonces, el contenido educativo debe estar centrado en estas intervenciones y no solamente en lo que está en los libros, ¿sí? Las formas más recientes deben de ser realizados, obviamente, en revistas o fuentes en línea versus los textos, que también son muy valiosos, pero este movimiento de intervención le da más peso a la tendencia y a lo actual. Hay que alentar a los estudiantes a cuestionar y desafiar, porque esa es parte importante, crear un juicio clínico para que ellos puedan implementar intervenciones adecuadas. Enseñar contenidos de investigación, que ya vimos que es un gran reto y que para todo este proceso va a ser necesario para que este sea interesante y útil. También vamos a tener un rol de administradores en donde obviamente tenemos que alentar a este cambio porque el implementar intervenciones de enfermería lleva su tiempo. Hay que promover, tomar riesgos y ser flexibles en el entorno clínico. Incorporar actividades de práctica basada en evidencia, en evaluaciones de rendimiento, proporcionar tiempo y recursos, proporcionar personal de apoyo, capacitar al personal y reconocer y compensar estas mejoras que se dan mediante las intervenciones de enfermería. También en el rol de investigador hay que mantenerse clínicamente en contacto. No podemos los investigadores ni los académicos estar separados del ambiente clínico. Hay que realizar estudios de utilidad clínica que realmente sí se usa, sí funciona, para poder movernos a lo que es útil para las demás personas. Hay que ayudar a los clínicos a acceder y a sintetizar la evidencia, colaborar con ellos y con los pacientes, difundir estos hallazgos de manera comprensible y accesible y enfatizar en las implicaciones clínicas. El rol del enfermero clínico, que esa es la parte más importante, y aquí le pongo preocúpate y actúa, o sea, que a veces vemos que las cosas están pasando de cierta manera y sabemos que no está bien, estamos sensibles y no hacemos nada. Tenemos que actuar, ser agentes de cambio. ¿Actuar mediante qué? Mediante las intervenciones. Cuestionar las tradiciones clínicas. Mantenerse al tanto de la literatura y todas estas pautas, nuevas directrices, tendencias, guías de práctica. Encontrar interés y convertirnos en expertos en algo.
colaborar con especialistas e investigadores, ser promotores de cambios basados en la evidencia y escuchar a nuestros pacientes para proteger las preferencias de él y de su familia. Por último, como reflexión, podemos decir lo siguiente, que las tendencias relacionadas con los problemas de salud involucran los estilos de vida y las intervenciones que tenemos y podemos realizar de manera independiente e interdependiente son aquellas que están enfocadas al estilo de vida y a la conducta. Los factores socioambientales que influyen los debemos de conocer. La investigación, evidencia, implementación está ampliamente ligado con nuestras intervenciones. Hay que conocer versus el hacer. El cambio del paradigma, antes donde la enfermera tenía el rol importante, ahorita el cambio de paradigma es hacia el automanejo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestras intervenciones lleven a que el paciente pueda realizar su propio cuidado? La evidencia basada en la práctica, este es el nuevo movimiento que les digo que ahora estamos atravesando, que nos dice qué tratamiento funciona mejor, para quién y bajo qué circunstancias. Entonces ahora no es la práctica basada en evidencia, sino que es la evidencia basada en la práctica. La investigación translacional es donde nosotros tenemos que iniciar para poder llevar todas nuestras intervenciones realmente a un contexto real y que realmente se tenga un beneficio. Finalmente, sabemos que el conocimiento es colectivo, incluye la experiencia y la evidencia empírica, que tenemos que alinear la teoría con el desarrollo de las intervenciones, que los hallazgos epidemiológicos nos deben de ayudar para identificar intervenciones blanco. ¿Qué debemos de intervenir? Pues lo que más problema nos cause y en quien más problema nos cause. Involucrar a la comunidad y a los tomadores de decisiones es parte importante. Evaluar los beneficios de nuestras intervenciones es imprescindible para que se puedan mantener. Implementarlas en los servicios, hay que evaluar su efectividad, monitorear y medir su impacto y estandarizar protocolos, desarrollo de manuales y ver la manera de cómo entrenar a otros enfermeros para que puedan realizar estas intervenciones. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.